Amigos, amigas, hoy traigo una información muy potente, muy importante, muy necesaria para los momentos en los cuales nos encontramos en Bitcoin. Vamos a proteger a todas aquellas personas que entran recientes al mercado. Amigos, va por vosotros. Todos los que acabáis de entrar recientemente al mercado, es muy necesaria la información de este vídeo. Vais a elegir entre operar en base al sentimiento del mercado, vender en pánico un activo alcista de largo plazo y en cuestión de tiempo, de horas, de días, estar en máximos históricos de nuevo, o operar en base a la probabilidad estadística. Pero para operar en base a la probabilidad estadística tenéis que ser capaces de gestionar vuestras propias emociones. Vamos para allá. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bueno, hace tiempo ya que venimos comentando que yo pienso que no son momentos para entrar a especular a las altcoins. Sí, rebotes, sí, movimientos alcistas, sí, salida de suelos, rentabilidades. Pero si entramos a operar con todo, si no tenemos liquidez, no estamos contemplando el contexto de mercado, que al final siempre es lo que manda en el mercado. Nosotros, ¿por qué esperamos un rebote de Bitcoin? Porque entendemos el contexto de mercado. Entendemos la parte del ciclo en el cual nos encontramos y esperamos ese tipo de movimientos. Si no estuviéramos en esta parte del ciclo, si no entendiéramos el contexto de mercado, probablemente nos plantearíamos objetivos de retrocesos mayores. Los momentos que tuvimos el viernes pasado, recordad aquella vela por aquel retroceso grandioso en los mercados tradicionales, visteis que rápidamente se recuperaron, ¿verdad? Porque son movimientos ajenos al movimiento natural del activo. Tenemos a la dominancia de Bitcoin en torno a los 41 aproximadamente. Bitcoin está barato respecto a las altcoins. ¿Esto qué significa? Respalda un poquito lo que venimos comentando, yo creo que hace una semana, como mínimo 1 o 2 semanas, que yo pienso que no son momentos para entrar a especular en las altcoins. No porque no nos vayan a dar rentabilidades en el medio plazo, sí. Pero yo pienso que son momentos para acumular liquidez, ya que esperamos ese movimiento de Bitcoin alcista y abrupto también, que saque rápidamente al activo de esta zona de mínimos. Miraremos atrás, diremos, tremenda zona para comprar Bitcoin. ¿Y qué van a hacer las altcoins con ese movimiento de impulso? Retroceder. Bitcoin recuperará dominancia con una altísima probabilidad. Y esperamos aquí que sea mediante un movimiento de impulso. Ya os digo, hoy traemos una información bastante interesante, bastante importante también. El hecho de no traer vídeo cada día, yo creo que es mejor. A mí personalmente me da otra perspectiva, puedo traer otro tipo de información, vengo más fresco a los vídeos. Y no es necesario estar constantemente en el mercado, no es necesario todas las horas, todos los días, ¿no? Obviamente, si queremos entrar a especular, pues ya tenemos que tener otro tipo de actitud, ¿no? Y si queremos especular, para eso tenemos que conocer el contexto de mercado. Vamos a traer una información muy importante de Glassnode. Esta información solamente se obtiene con la suscripción que tenemos nosotros en la comunidad de Discord, la T3, que son $800 al mes. Pero gracias a la gran comunidad que tenemos nos lo podemos permitir. Y nos va a dar una información y una perspectiva tremenda, tremenda, ¿vale? Porque esto de que vimos hace, creo que fue el día de ayer, ballenas venden, ingresan grandes cantidades de Bitcoin en las exchange, que no nos manipulen, que no nos manipulen. Nosotros tenemos los datos reales, sabemos lo que están haciendo los holders. Yo soy holder. Tengo muy claro hacia dónde se dirige el activo. Tengo muy claro que no lo pienso soltar en estos niveles. El 80% del Bitcoin está en manos de los holders. El activo se puede manipular en el corto plazo por los market makers, por su interés. Pero en el largo plazo mandamos nosotros, porque en el momento que se seque la oferta, va a haber un shock tremendo y vamos a tener un impulso como el que tuvimos. Recordad la manipulación de julio. Aquellos retrocesos interminables, incluso perforando con cierre de vela los 30.000, que llegamos a cerrar, recuerdo, hablo de memoria, 29.800, 29.400, no recuerdo. Llegamos a perforar en cierre de vela un soporte, muy importante además.
Luego tuvimos una explosión tremenda. Bitcoin recuperó dominancia respecto a las altcoins. ¿Y qué estamos comentando? No entrar a especular, pero no ya para siempre, sino en estos 20 días, 7, 10, no lo sabemos. Yo pienso que quizás sean algunos días más, porque es posible que Bitcoin tenga un movimiento más fuerte de lo que nos pensamos. Y quizá no sean 7, 10 días, quizá sean 15, entre 15 y 20 días probablemente, esté recuperando dominancia respecto a las altcoins. Y muchas de ellas, la mayoría, el 80, 85%, tendrán retrocesos de un 10 o un 15%. Ese es mi punto de vista. Ya sabéis que aquí nadie tiene una bola de cristal, pero os lo quiero transmitir. ¿Vale? Y el tiempo nos dará la razón o nos la quitará. Nosotros nos agarramos en base a la probabilidad estadística. Bueno, operamos en base a la probabilidad estadística. Si hemos tenido un movimiento de impulso cuando salimos de la zona de mínimos de los 30.000 en Bitcoin, que generó fuertes retrocesos en las altcoins, posteriormente se consolidó, empezó a subir de manera escalonada, con dientes de sierra, y ahí las altcoins se comportaron bien, tuvieron un movimiento muy interesante desde los mínimos. En general, el mercado rebotó más de un 70%. Septiembre. Cascada de liquidaciones. Corrección. Estamos en zona de mínimos. Se cuestiona la validez de los 40.000 para el activo de Bitcoin. Lo testeamos en el punto mínimo del segundo zigzag. Parece que rebotamos. Llega China y volvemos de nuevo a retroceder a esos mínimos. Un contexto muy similar al actual. ¿Y por qué digo muy similar al actual? Porque en ese momento entendíamos los ciclos de Bitcoin y hacia dónde nos dirigíamos. Y ahora también los entendemos. No ha cambiado nada. El activo sigue siendo más válido que antes porque la adopción continúa avanzando y además a pasos agigantados. Movimiento de impulso. Salimos fuertemente de la zona de los 40.000. Generamos retrocesos en las altcoins. Hasta que llegamos a la zona de los 67.000 aproximadamente, que empezamos a configurar una pauta plana, que en su momento daba la sensación que era un zigzag. Yo me precipité, en su momento, ya lo comenté. Y ahí las altcoins empezaron a comportarse bien. Pero cuando tenemos ese arreón principal, ese movimiento de impulso fuerte, las altcoins retroceden. Ojo, es que tenemos la dominancia en 41%. Es que tenemos a Bitcoin en una zona de mínimos. Es que conocemos hacia dónde nos dirigimos. Hay una alta probabilidad, y cuando digo una alta probabilidad, yo, bajo mi punto de vista, y esto ya es un poquito subjetivo, cada uno tendrá su punto de vista y su porcentaje de probabilidad. En un porcentaje mayor al 85%, 85-90%, las altcoins las siguientes semanas van a retroceder respecto a Bitcoin. Y por eso estaba comentando días atrás, unos vídeos atrás, que en la comunidad las operativas que se nos están ejecutando las estamos acumulando en liquidez, en este caso en Bitcoin. Para esperar ese arreón principal, ese resorte, esa explosión de Bitcoin, que nos lleve a nuevos máximos, y una vez que llegue a una zona de precios en las cuales el activo tenga un comportamiento similar al que tuvo en las dos correcciones atrás, es decir, cuando salimos de la zona de los 30.000, impulso muy fuerte, retroceso mínimo, y ya empezó a subir de una manera escalonada. Las altcoins se comportaron bien. Salimos de la zona de los 40.000, impulso muy fuerte, 67.000, empezó a lateralizar, las altcoins se comportaron bien. Ahora estamos en una zona de mínimos y lo que podemos esperar es algo muy similar a lo que sucedió en un pasado. Una explosión del activo que genere un retroceso de las altcoins, que Bitcoin de nuevo llegue a unos niveles de dominancia en torno al 45-47%, y cuando tengamos ese nivel de dominancia y cuando tengamos esa explosión en el activo y cuando el activo empiece a lateralizar, empiece a subir, pero ya de una manera diferente, con dientes de sierra, ahí es donde aprovecharemos para entrar con la liquidez que no estamos haciendo ahora porque entendemos el contexto de mercado. Espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, seguidme en las redes sociales y vamos para allá. Antes de iniciar el vídeo, quiero pedir permiso también a la comunidad de Discord, que este contenido es privado. La suscripción esta es de pago, de Glassnode, como hemos comentado anteriormente, son $800 al mes y la podemos pagar gracias a los miembros de la comunidad, que estoy seguro que no tendrán problema en que comparta este tipo de información por el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Que podemos ayudar a muchísimas personas. Este tipo de información la compartimos a diario gracias a personas como Elena en la comunidad, Robert, Javi, etcétera, ¿no? Bueno, amigos,
Vamos a salirnos un poquito del gráfico de velas. Vamos a entrar en los datos de la cadena. Y vamos a alejarnos de las noticias, del FOMO, del FUD, de todo. Vamos a ir a lo que realmente nos interesa, y es los movimientos del activo. Los movimientos de la cadena. ¿Qué están haciendo los holders? Porque en el corto plazo se puede manipular el activo, ¿eh? En el corto plazo podemos tener retrocesos a la zona de los 50.000. En el corto plazo pueden suceder muchísimas cosas. ¿Vale? Esto sobre todo también lo digo para todos aquellos que están entrando nuevos al mercado. En el corto plazo se pueden generar muchos excesos. Como el que se generó, por ejemplo, en marzo del año 2020. Que no tiene nada que ver con el contexto actual. Pero es un movimiento puntual que luego el activo se recupera rápidamente e inicia su movimiento natural. Vamos a ver. Tenemos aquí en verde los bitcoins que se mueven. Es decir, si yo compro bitcoin y lo acumulo por más de 30 días, pertenezco a esta línea verde. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un movimiento muy fuerte, alcista en este caso, es que se están moviendo bitcoins que llevaban más de 30 días acumulados. ¿Vale? Que se estaban esperando movimientos adicionales en el mercado, ¿no? Cuando tenemos aquí abajo esta línea, por ejemplo, este movimiento curvo, que se empieza a vender, el activo, que empieza a moverse bitcoins que llevaban acumulados en las billeteras de cada uno de nosotros los holders por más de 30 días, por lo general, obviamente, se tiran a vender al mercado. Y otro tipo de jugadores los compran. ¿Vale? Este gráfico yo creo que es la clave del momento actual de Bitcoin. Y no voy a profundizar en ningún otro gráfico en la cadena porque yo creo que aquí tenemos todo lo que necesitamos saber en este momento. En naranja tenemos las tenencias de los holders. No estoy seguro si son 6 meses o un año, pero bueno, los holders son los que realmente sostentan el activo en el largo plazo, porque limitan las ventas. Eso es importante que se entienda, porque limitan las ventas. Y en rojo tenemos, al activo propiamente dicho. Tenemos los movimientos de Bitcoin. Vale. Vamos a hacer un pequeño repaso a la historia. Vamos a coger hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Bien. De hecho vamos a coger un poquito menos para que se vea más claro todo. Así, yo creo que va a ser mejor, sí. Fijaos, en rojo iniciamos el gráfico desde abajo. El rojo. Las líneas rojas, vale. Empezamos un movimiento alcista de Bitcoin. ¿Y qué hacen las tenencias de todos aquellos bitcoiners que llevaban más de 30 días acumulando el activo? Empiezan a ser vendidos. Ese activo se vende en una zona de máximos. ¿Lo veis? El activo se vende, se mueve en una zona de máximos, que fueron los máximos del primer máximo que hicimos en el año 2013. Posteriormente tuvimos un retroceso muy fuerte, es decir, se dejaron de mover esos bitcoins. Se dejaron de mover. Y cuando iniciamos de nuevo otro movimiento alcista, fijaos aquí a ver si ahí lo logro ver. Fijaos, en diciembre, el 23 de diciembre, aproximadamente son semanas, ¿no? Esas semanas que se generó el segundo máximo del año 2013, se empezaron a mover de nuevo esos bitcoins por más de 30 días. Se siguieron vendiendo. ¿Y por qué digo que se vendieron? Porque si nos vamos aquí al gráfico naranja, que son las tenencias de los holders, fijaos cómo reducen sus tenencias a medida que se van generando máximos en el precio. Ahí lo vemos claro, ¿lo veis? Que coinciden los tres picos. Coinciden en el verde que se mueven bitcoins que estaban acumulados por más de 30 días en las billeteras. Coincide el máximo de Bitcoin y coincide el mínimo de las tenencias de los holders. A partir de aquí, que es cuando empezamos a acumular, cuando vemos debilidad en el mercado, los holders empiezan a acumular. Empiezan a acumular, y cuando ven de nuevo que el activo, fijaos, tiene este pico, ¿qué hacen? Vuelven a soltar el activo. Lo sueltan. Fijaos, esta corrección que tuvimos, a ver, ahí empiezan a acumular. En la zona de los 416 de nuevo. Y los bitcoins que llevan más de 30 días en las billeteras disminuyen, ya no se venden, no se tocan. Fijaos. ¿Por qué? Fijaos, entramos en este periodo. Fijaos en el precio, en el precio de Bitcoin. Entramos en este periodo de acumulación, lateralización. Fijaos que los bitcoins, ahora estamos mirando la línea verde, no se mueven mucho, es decir, no tenemos este tipo de picos, porque tenemos otro escenario en el mercado, ¿no?
Hasta que finalmente llegamos al movimiento de máximos que tuvimos en el año 2017. Todos sabemos lo que sucedió. A ver si soy capaz de lograr... Ahí lo tenemos. Todos sabemos lo que sucedió en diciembre del año 2017. Esos máximos, ¿verdad? ¿Qué sucedió con las tenencias de todos aquellos bitcoiners que llevaban acumulando el activo por meses atrás, ¿no? Por más de 3 meses. Que realmente esto lo que refleja son 90 días, ¿no? Que se empezaron a mover esos bitcoins. Fijaos, la línea verde. Se empezaron a mover y coincide con el máximo en el precio de ciclo de Bitcoin. Y coincide con el mínimo de las tenencias de los holders, que esto es lo que nos interesa. Fijaos aquí las tenencias de los holders. Cuando el activo empieza a subir de una manera muy fuerte, cuando hay fortaleza en el activo, es cuando los holders empiezan a disminuir sus posiciones en él. Tenemos un escenario muy similar a este que tenemos ahora mismo pineado. Ya llegaremos ahí, vamos poco a poco. Fijaos que los holders empiezan a reducir sus tenencias a medida que el activo va subiendo. Y cuando el activo lleva a máximos, cuando ya se empieza a ver de nuevo debilidad en el activo, ¿qué hacen los holders? Empiezan a acumular. Y los Bitcoin que llevan más de 90 días en las billeteras empiezan a disminuir. Volvemos a acumular. No se mueven esos Bitcoin. Aumentan las tenencias en el activo por parte de los holders cuando se generan mínimos. Zona de 30.000, zona de 3.500, etc. Vale. Aquí tenemos este repunte desde los 3.000 hasta la zona de los 10.000. Fijaos que aquí se empiezan a mover los bitcoins. Ahora nos vamos a la línea verde. Pero sabemos en qué momento nos encontramos. No es casualidad que no se haya generado un spike como este, ¿no? Un movimiento como este. Porque conocemos el activo. Sabemos que el año siguiente al halving, por lo general a finales de año, suelen venir movimientos especulativos en el activo. Por eso, nosotros ahora mismo entendemos en qué momento nos encontramos y lo que podemos esperar del activo en base a la historia que tiene el mismo. Que nadie tiene una bola de cristal, que puede venir cualquier cisne negro, pero es que eso puede suceder en cualquier momento de la historia, ¿no? Y eso tenemos que dejarlo fuera del análisis. No podemos contemplar un sentimiento de miedo que dure muchas semanas. Aún estamos ahí por el tema del Omicron, pero esto no puede durar para siempre, ¿no? Podemos tener excesos, lo sabemos, que rápidamente recuperará el activo, también lo sabemos. Bien, vamos a volver al precio de Bitcoin. ¿Dónde estamos? Aquí, en rojo, fijaos. Desde la zona de los... A ver si soy capaz de localizarlo. Aquí lo tenemos. Ahí. Fijaos que aquí las tenencias de los holders empiezan a llegar a una zona de máximos y empiezan a disminuir. Y los Bitcoin que llevan más de 3 meses en las billeteras se empiezan a mover. ¿Y qué hace el activo? Mirad el gráfico en rojo. El activo empieza a subir. El mercado está fuerte, los holders lo saben y empiezan a reducir sus tenencias a medida que el activo... Ahora vamos a irnos más hacia aquí. Ahí. Perfecto. Fijaos, ¿no? Aquí lo vemos más claro. Por esta zona de aquí, por la zona de los 13.000, los holders empiezan a vender, se empiezan a mover bitcoins que llevaban más de 90 días en las billeteras y el activo empieza a dispararse, que genera un máximo por esta zona, bueno, por enero, finales de enero, febrero, y aquí los holders empiezan a frenar sus ventas, Los bitcoins que llevaban más de 90 días en las billeteras empiezan a frenar también los movimientos. Y entramos de nuevo en una zona de acumulación, que es en la cual podríamos estar ahora también. Podríamos estar. Se están empezando a mover ya estos bitcoins, fijaos, este pequeño movimiento alcista, nada que ver con el que tuvimos desde noviembre hasta enero del año siguiente. Y estamos hablando que pasamos en unos niveles de precio actuales desde los 12.000 hasta los... hasta los 38.000. Que no digo que vayamos a tener ese porcentaje de recorrido. Simplemente lo que quiero es que se entienda el contexto actual. Que ahora mismo estamos en una zona en la cual podemos esperar... Bueno, vamos a esperar un movimiento superior del activo por lo que tenemos enfrente. Se tienen que mover esos Bitcoin que se han estado acumulando por más de 90 días. Tenemos que generar un movimiento como esta línea verde o similar, cuando el activo esté en niveles de precio quizá de los 90.000, 95.000. Y vamos a ver cómo esta línea naranja retrocede como lo hizo allá por octubre del año 2020. Lo vamos a ver y todo esto va a acabar sucediendo. Fijaos que ya se están dando las condiciones. Las tenencias de los holders están empezando a disminuir,
mientras se están moviendo ya los Bitcoin que llevan más de 90 días acumulados, mientras el activo está muy cerquita de iniciar un movimiento alcista, que lo tenemos en zona de mínimos. Esto, amigos y amigas, esto es el contexto de mercado. Por eso no podemos... Ya sabéis que los que generamos contenido y validamos los comentarios, tenemos un radar de personas que constantemente están haciendo ciertos tipos de comentarios. Ahora, en cada vídeo, tengo que borrar 20 comentarios de personas. Bitcoin va a caer a piedra, nos vamos a los 20.000, nos vamos a los 30.000, no tienes ni idea. Ojo, yo me puedo equivocar, ¿eh? Solamente estoy diciendo que este sentimiento que tengo yo ahora con estas personas, ya lo he tenido anteriormente en los 40.000 y en toda esta zona de los 30.000. ¿Vale? Entonces, nosotros decidimos, sé que no me estáis viendo, pero ya sabéis, estoy moviendo la mano izquierda, operar en base al sentimiento del mercado, y ahora muevo la mano derecha, operar en base a la probabilidad estadística. Este vídeo yo creo que es obligatorio para todas las personas que entran nuevas al mercado y que no saben en qué momento estamos y que piensan en un descalabro en el activo. Realmente, si quisiéramos, lo podríamos dejar aquí. Pero vamos a analizar Bitcoin. Porque os quiero explicar una cosa, os quiero explicar lo de la dominancia, que anteriormente lo he pasado a explicar en Discord a las 5 de la tarde aproximadamente, y para eso vamos a irnos aquí. A ver, voy a confirmar que se vea bien. Sí, se ve bien, perfecto. Vamos a irnos aquí. Vamos a coger un gráfico que esté menos rayado. Este, por ejemplo. Aquí abajo vamos a poner el gráfico de la dominancia en términos porcentuales. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a trazar 4 líneas aquí, que creo que se me han borrado. Este gráfico de abajo no se cotiza, ¿eh? Es decir, no podemos esperar que se respeten tan bien como un gráfico que se cotizan, tanto líneas de tendencia alcistas como bajistas, etc. Bueno, a ver, perdonadme, que lo voy a ajustar bien para que se vea lo que os quiero comentar. Vale, ahí perfecto. Y por ahí también, vale. Fijaos. Zona de mínimos. Escape fuerte. Quiero ajustarlo un poquito mejor. Ahí, vale, perfecto. Que ahora la línea de arriba se ve con la de abajo. Fijaos, va a ser más visual. Escape. ¿Qué hace el activo? Recuperar dominancia. En estos momentos estábamos en niveles muy superiores de la dominancia. Es decir, Bitcoin estaba caro respecto a las altcoins y tuvimos un movimiento muy bueno por parte de la mayoría de ellas, de un 70% aproximadamente. Estamos hablando que estos niveles de dominancia son los 47. Cuando tenemos este tipo de movimientos en el activo, fijaos que esto es lo que venimos comentando. Aquí es cuando mejor se comportan las altcoins. Cuando Bitcoin sale de una zona de peligros, tiene ya su movimiento muy fuerte y empieza un ascenso más calmado, más pausado. Ahí es cuando mejor se comportan las altcoins. ¿Y qué hicieron? Fijaos, ¿no? Después de este movimiento de impulso, que es lo que nosotros estamos esperando, y es por eso que vamos a esperar retrocesos en las altcoins, en la mayoría de ellas, Bitcoin perdió mucha dominancia, la llevó de nuevo a los mínimos anteriores, a la zona del 40%. Estos son zonas, importante. ¿Qué sucedió? Llegó la corrección. Llegó el zigzag. Y Bitcoin, fijaos que realmente, hasta que no salió del zigzag, se mantuvo por los mismos niveles de dominancia aproximadamente, ¿no? Aunque pareciera mentira, pues tampoco se movió mucho. De los 41 a los 40 aproximadamente, por ahí estuvo pues prácticamente un mes. Y en el momento que salió de esta corrección, y además contundentemente, que es lo que podemos esperar en estos momentos, fijaos lo que hizo la dominancia, ¿no? Vamos a poner aquí un par de líneas que se vean mejor verticales. Aquí tenemos una. ¿Y eso qué día es? El 29 de septiembre, 29 de septiembre, 29 de septiembre. Ahí lo tenemos. Fijaos qué sucedió en el momento que salió de la corrección. Que tuvo una tremenda recuperación de la dominancia, que lo llevó pues, prácticamente... a ver, vamos a coger esto. En 20 días pasó del 41,5 al 47,5. Podemos esperar una situación muy similar.
porque son zonas. Estamos muy cerquita de salir de una corrección fuerte. Bueno, realmente en términos porcentuales ha sido menor que el zigzag. En términos porcentuales creo que estamos en torno al 22,5 y el zigzag fue en torno al 25. Lo que sucede es que rápidamente, si no conocemos lo que hemos comentado antes del análisis en cadena, nos ponemos la mano en la cabeza, ¿no? Es que aquí hay una línea de tendencia y eso no se puede perder porque si se pierde ya, cripto invierno. No. No. Ahora, ¿qué cabe esperar en el activo? Cabe esperar un escape, como el que ya tuvimos aquí, que generó una recuperación por parte de la dominancia, como el que ya tuvimos aquí, que generó una recuperación por parte de la dominancia en estos niveles altos ya de por sí, ¿no? En este caso fueron quizá 7 días, 7-10 días, del 24 al 30. Bueno, 6 días, una semana. No sabemos aquí cuántos días van a ser de subida. Yo creo, por cómo veo al mercado, que quizás sean entre 10 y 20 días. Ahora no es complicado saber eso. Ya sabéis que la temporalidad es una de las cosas más complicadas, ¿no? Y esto es contexto de mercado, amigos. Por eso venimos comentando que yo no entraría a especular, que yo tendría liquidez. Pero esto no quita que si ya estamos expuestos no tenemos que cerrar nuestras operativas, porque posteriormente volverán a salir al alza las altcoin, porque lo que esperamos cuando Bitcoin coja de nuevo máximos históricos es un sentimiento que hasta ahora no lo hemos tenido. El sentimiento que yo os quiero decir, hasta ahora no lo hemos tenido en el gráfico. Lo tuvimos en toda esta zona de aquí. Y fue un sentimiento de euforia generalizada en el mercado. Y eso es lo que cabe esperar de cara a quizá un par de meses en las altcoin. O un mes, no lo sabemos, ¿no? Exactamente cuándo va a suceder eso. Pero el sentimiento este es el que se va a acabar contagiando las altcoin. No sabemos cuáles se van a desmarcar y cuáles van a tener un gran movimiento de impulso. Quizá se disparen un 150%, un 200% en 1 o 2 semanas o en 3 días, que ya lo han hecho varias, eso en enero, ¿no? Por eso no creo que sea buena idea empezar a cerrar posiciones que tenemos en pérdidas, porque muchas de ellas, primero, se desmarcarán, segundo, las que están en zonas de mínimos, no todas perderán esos mínimos, o incluso retrocederán un poquito más y será de las primeras que salten al alza. Entonces, como mínimo estuvimos comentando de un 30% tener un 10% de liquidez, ¿vale? Para poder aprovechar estos retrocesos en las altcoin y ya ir cargados de cara a ese sentimiento de mercado. Vamos a pasar un poquito con el análisis técnico puramente dicho. Vamos a ver cómo están las bolsas. Hoy hemos tenido retrocesos en las bolsas, ya sabéis. Recordad cuando repasamos el tema del VIX, comentamos que, fijaos, lo tenemos con una gran subida. Hicimos un parangón con las relaciones personales. Cuando nos enfadamos con un amigo, cuando lo dejamos con una pareja, y eso es reciente, los días siguientes nos acordamos de una manera muy potente, ¿no? El tema del Omicron que sucedió hace ya una semana sigue estando en el mercado. Ese miedo, ese run. Y eso puede generar excesos en muchos de los mercados, en muchos de los activos, perdón. Movimientos irracionales que no podríamos esperar por la tendencia natural de los activos y por el momento en el cual nos encontramos, y estoy hablando de Bitcoin. Vamos a pasar a ver cómo está el SP500. Bueno, fijaos que lo tenemos en los mínimos de la semana, prácticamente. Va a cerrar ahí. Este gráfico no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, si hay miedo, el activo tiene que retroceder. Pero ¿por qué tenemos estos ascensos, no? No tiene ningún tipo de sentido este gráfico. Y ya os digo, por lo general, cuando solemos ver este tipo de volatilidad, con rangos de cuerpo amplios, suelen venir luego movimientos alcistas. Esto lo hemos visto en muchos gráficos, en repetidas ocasiones, y me vienen a la cabeza varias criptomonedas, ¿no? Pero bueno, ahora como estamos hablando del SP500 no las voy a nombrar. De hecho, aquí abajo ya lo tuvimos. ¿Vale? Así que no podemos descartar un inicio de semana quizá algo negativo para ya si la semana siguiente iniciar una recuperación. Y cuando estábamos en esta zona de aquí, que se veía imposible ya recuperar esta línea de tendencia, porque se veía imposible, o muy complicado, ¿verdad? Este canal, confirmarlo de nuevo como soporte, parece una auténtica locura. Se puede. Y realmente si no se acaba consiguiendo, a nosotros nos es indiferente, porque estamos operando el mundo de las criptomonedas, ¿no? Vamos a ir un poquito más, es que ya os digo, meternos en el análisis técnico puramente dicho, cuando lo que está moviendo al activo no es un comportamiento técnico, sino más bien lo está moviendo un sentimiento.
En algún momento se va a desmarcar, porque esto ya lo vivimos a finales de septiembre, recordad. Ese gran desmarque el 30 de septiembre. Esto ya lo vivimos en el mercado. Y tuvimos un desmarque para la historia. Y el resto es historia, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy similar, incluso por aspecto técnico. Fijaos que testeamos línea de tendencia, salimos al alza, volvemos a testearla antes del escape. Testeamos línea de tendencia, salimos al alza, volvemos a testearla antes del escape, probablemente. Probablemente. Muy probablemente. En términos de corrección, ya sabéis que en este caso tuvimos una corrección porcentual del 25%, no llegó al 25%, y en este caso la corrección ha sido del 22-23%, es decir, están bastante correlacionadas en términos de temporalidad, de porcentaje de retroceso, y en términos de temporalidad, 21 días, y aquí tenemos hasta el día de hoy 24 días, incluso llevamos más días con esta corrección, ¿no? Entonces, estos días que llevamos de más compensa un poquito los retrocesos que tenemos de menos respecto a la antigua corrección. Tenemos un hueco de escape en el mercado, bueno, ya no sé, vamos a verlo. Lo teníamos en la zona de los 54.500, no sé si ya lo habrá ido a cerrar. Bueno, se puede dar por cerrado. Se puede dar por cerrado este hueco ya. Hemos llegado a los 54.570. Estamos hablando de 100 puntos de diferencia. Se puede dar por cerrado este hueco. Así que ya tenemos el camino limpio, ¿no? Y de hecho estamos en situación de dejar un hueco en el mercado de los futuros. Es decir, no podemos descartar que este fin de semana tengamos el escape de Bitcoin. No lo podemos descartar. Sobre todo, vamos a dejarlo por aquí ya, si os parece. Sobre todo, más allá de lo que pase en el mercado spot, más allá de lo que pase en el mercado de los futuros, lo interesante de este vídeo es entender la introducción, digamos ya, de la parte técnica. Lo que hemos comentado del análisis en cadena. Ahí no nos van a engañar nunca, amigos. No empecéis a buscar, por lo menos os lo puedo aconsejar porque es que a mí me ha pasado, ¿no? Y sé que es frustrante. Nos pensamos que por estar constantemente pegados a las noticias vamos a ser capaces a adelantarnos a los acontecimientos del mercado. Y eso no es así. En el momento que veamos una noticia en Cointelegraph, en Criptonoticias, ya ha tenido su repercusión en el mercado. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos a querer estar constantemente informados por nuestra ansiedad. Y es por eso que para la comunidad vamos a contratar 1 o 2 psicólogos que vendrán en este tipo de momentos en un futuro, ¿no? Vendrán, estarán una horita con nosotros, haremos un Zoom para la comunidad, atenderemos a preguntas de los miembros de la comunidad de Discord para ayudar a mejorar el psicotrading y esa ansiedad que cada uno llevamos dentro. Porque la verdad es que he tenido más de en torno a unas 25 o 30 solicitudes de psicólogos para colaborar. Creo que tenemos el perfil ya adecuado en 2 de ellos, una chica que se llama Mari Karma y un chico que se llama Carlos, como yo, que van a poder aportar su granito de arena a la comunidad, que nos van a poder ayudar a entender cómo funciona mejor la mente, ¿no? En este tipo de circunstancias, por qué nos quiere jugar malas pasadas. Y creo que su labor es imprescindible en este mundo, ¿no? Creo que realmente no están brillando como deberían y tendrán su nicho de mercado y su momento en un futuro cercano, sobre todo cuando ya la inflación, o mejor dicho, cuando el conocimiento financiero avance en términos de adopción y la gente se quiera involucrar en los mercados. Yo creo que ahí hay un nicho de mercado muy potente. Bueno, amigos, lo dejamos por aquí. Espero que tengáis un feliz fin de semana, que os haya gustado el vídeo y que disfrutéis con vuestra familia, vuestros animales y vuestros seres queridos. Un fuerte abrazo. Chao.